Iniciamos con una pregunta. Sí. La primera va para Carlos Perdomo y es: ¿a qué se refiere con inversión del suelo? ¿Habla de arar la tierra? ¿Y Sí. qué alternativas de fertilización o sistemas de fertilización visualiza sean posibles para revertir la situación de estratificación? Bueno, no sé si está aprendido. Con respecto a la inversión del suelo, sí, lo que se maneja por ejemplo, la cuenca del lago Eire en Estados Unidos, es invertir el suelo una vez cada 10 años, arando el suelo, buscando una época del año donde el riesgo de erosión sea mínimo, y acá podría ser el verano. Eso produce que se rompa la estratificación, como decía, las pérdidas de fósforo en forma soluble o en realidad disuelta, que es más correcto, disminuyen prácticamente a cero. Esas pérdidas de fósforo soluble, cuando llegan al agua, están totalmente disponibles para el microorganismo, mientras que las pérdidas particuladas se van al fondo del cauce, entonces tiene un efecto mucho menor y mucho más a largo plazo. Ahí se ha medido perfectamente cómo después que se fertiliza, al poco tiempo empieza a llegar el fósforo al lago. Incluso se ha prohibido fertilizar en todas las pendientes que dan hacia el lago actualmente. Después, en cuanto a, creo que la otra pregunta era a los sistemas de fertilización futuras, son difíciles. Una sería la de incorporar el fertilizante con la siembra, que es posible, pero tiene ese problema de que el productor se opone a eso porque le quita tiempo de siembra, mucho tiempo de siembra. Entonces tendría que haber algún subsidio o algún tipo de multa si no se hace para que el productor lo haga. De por sí me parece difícil que lo acepte. Ahí en la cuenca del lago Eire se está manejando la incorporación de fertilizante líquido. En realidad se está en una etapa de evaluación, incorporar en el suelo fertilizante líquido, pero el fertilizante de fósforo líquido que usan ellos o que podrían usar no es el mismo que hay acá en Uruguay, y tampoco existe el equipamiento para hacerlo. Otra posibilidad sería que en el momento de la siembra, por ejemplo, si se hace una inversión cada 10 años, si se aceptara eso, en ese momento, previo a la inversión, se hiciera una fertilización mucho más alta del suelo para subir los niveles de fósforo y de potasio, porque hay toda otra problemática con el potasio que no hablé acá, pero se producen deficiencias en sitios que a veces se pierde todo el cultivo que no tendrían que haber porque el nivel de potasio en el suelo es alto, pero como está en los primeros centímetros, la planta no lo puede usar cuando hay seca. Eso se llama deficiencia de potasio por estrés, se llama en Estados Unidos. No es solo la única causa, pero básicamente es la estratificación en el suelo. Entonces otra posibilidad sería, previo a invertir el suelo cada 10 años, fertilizar mucho más alto para llegar a los niveles críticos o un poquito más arriba, pero incorporado en todo el perfil y no en superficie. Y después, durante el resto del periodo, no fertilizar, va a hacerlo solo con dosis de mantenimiento. Claro, eso supone un nivel de control y de infraestructura social, que todavía estamos lejos, me parece, pero eso serían las posibles alternativas. De todas maneras, como decía, aunque se haga eso y se continúe con cuencas donde hay mucho ingreso de fósforo por ración, con altas concentraciones de animales, igual el balance va a seguir siendo positivo, porque lo que se exporta con la leche, sobre todo, y la carne, es muy poquito. La mayor parte que ingresa se recicla dentro del predio. En Estados Unidos lo que tienen son permisos. Esta cuenca puede tener tantos animales, entonces después se reparte entre los productores.
usted puede tener hasta tantos animales. Eso no creo que se aplique acá, porque supondría que la lechería tendría que bajar muchísimo, por ejemplo, dentro del área de Santa Lucía. Yo a veces veo proyectos que dicen, vamos a ver qué pasa con la calidad del agua si queremos aumentar la productividad. Desde ya no va a funcionar. La única manera de que funcionara, bajara la exportación de fósforo de la cuenca de Santa Lucía, sería de repente mantener altos animales pero estabulados, lo que sería cambiar totalmente el sistema de producción. Entonces la solución con altas dotaciones animales no es sencilla. No sé si contesté la pregunta o me olvidé de algún punto. No, bien. Va otra pregunta para Sandro Raspo. ¿No han considerado, dado los avances del mecanismo agroecológico en vuestros campos, el transitar hacia un camino de la agroecología total? Yo creo que la tendencia va a ser esa, pero es muy difícil salir de cuando vos venís de un sistema que tenés muchas cosas exógenas y incorporar al sistema. Es muy difícil salir de golpe del sistema, por lo menos en nuestro caso. Pero yo creo que la tendencia es a ir a utilizar cada vez menos exógenos al sistema. De hecho, nos cuesta mucho estabilizarnos y nos cuesta mucho que nos aparecen plagas. Y el otro problema que tenemos es que, por ejemplo, el vecino de nosotros este año alquiló el campo para maní, y los productos que aplican para el maní golpean mucho la soja, y se ve que pasaron con el ala del pulverizador por arriba del alambre para que no le vinieran malezas a ellos, y nos atacó la soja. Nosotros, como a 15 metros, tuvimos 2 ataques de arañuela y 2 ataques de triqui en esa soja afectada. Como eso hay miles de ejemplos. Entonces, si creo que el conjunto nacional argentino empieza a atacar menos el medio ambiente, vamos a poder tender, por lo menos los que estamos un paso adelante en este proyecto, llegar más rápido a utilizar cada vez menos productos. Pero cuando en el conjunto nacional argentino se utiliza la carga de herbicidas, la carga de insecticidas que utilizan, es muy complicado, porque pasa lo mismo con las napas. El control de napas, nosotros hacemos cultivo, cobertura y pasturas, y tratamos de deprimir las napas, pero si el resto del país hace un solo cultivo, llueve 1200 milímetros por año y consumen 600, saquen la cuenta que cada 100 milímetros de exceso de agua aumenta 40 centímetros la napa. Cuando teníamos la ganadería en la Argentina, hasta el año 96, en nuestros campos la napa estaba a 8 metros, 9 metros. Y ahora tenemos la napa con una sequía tremenda. La semana pasada, medida en el campo, estaba a 2,20 metros. Y pasamos una sequía espantosa. O sea que donde se recupere un poquito la lluvia, ya pasemos sistemas que controlen, que no gasten agua. Entonces, las napas es un problema grandísimo en impacto ambiental, porque la cantidad de nitrógeno que van a la napa, cuanto más alta está la napa, más impacto ambiental tienen los herbicidas que utilizamos. Ese es el otro tema. El EIQ, cuando tiene en cuenta la altura de napa. Entonces, cuando la napa está muy alta, el impacto ambiental de un herbicida es mucho más alto que cuando la napa está muy baja. Entonces, es bastante complicado llegar a todo el sistema nacional agroecológico. Y fundamentalmente también hay una cuestión política. Nosotros, al tener retenciones y sostener el sistema nacional vía retenciones del sector agropecuario, a los estados les preocupa que nosotros tratemos de lograr producción sí o sí para exportar. Entonces, yo creo que va a tener que haber un convencimiento por todos los actores del sistema, ¿no? Bien, va una pregunta para Santiago Arana, y es: ¿qué reducciones de aplicación de herbicidas han logrado con el uso de cultivos de cobertura en chacras con el malezamiento? Yo creo que ahí hay dos puntos a ver. Uno es cuánto se logra la reducción, que eso lo hicimos un trabajo el año pasado que todavía no está publicado con el Instituto de Economía, y nosotros evaluamos más o menos en unos $40-45 el ahorro de herbicidas durante la fase
digamos, desde la cosecha de un cultivo de verano hasta la siembra del cultivo de verano siguiente, por el uso del cultivo de cobertura. Lo que pasa es que ahí es difícil la comparación, porque no es solamente cuantitativa, es una cuestión cualitativa. Hoy, las malezas que estamos teniendo, llega un momento en que no es que con más dosis las podemos controlar. Ya directamente no se logran controles satisfactorios solo con herbicidas. Entonces, a partir de ese momento, ya no importa si son 40, 60 o $100 más, que no se puede hacer. Entonces, lo que sí parece claro es que los costos que uno invierta en el cultivo de servicio, solamente mirando el servicio ecosistémico de control de malezas, ya vuelven. En ese mismo año. Y dejando de lado y sin valorar, eso es lo que estamos haciendo ahora con el Instituto de Economía, el resto de los servicios ecosistémicos. ¿Cuánto vale esa materia orgánica? ¿Cuánto vale la economía de agua que logramos cuando bajamos la temperatura de la superficie del suelo? Bueno, un montón de efectos cuando logramos sembrar cuando nosotros queremos, porque nos dura mucho más tiempo el periodo apto para sembrar, porque la humedad no se nos va rápidamente. Cuando mejoramos de todos los parámetros de física del suelo que se han medido, el que se ve más rápidamente, o sea, con 2 ciclos de cultivo de cobertura nada más, impactado en la infiltración, que cuadruplica el valor respecto a un barbecho químico. Y el impacto que tiene eso sobre el agua es enorme, y el agua es el factor número 1 que define los rendimientos de los cultivos. Entonces, simplemente por mejorar la infiltración de agua, ya el impacto es tremendo. De cobertura que están haciendo en el país, ¿qué proporción crees tú que realmente se está haciendo a conciencia y pensando en todos esos servicios que mencionabas? Se está haciendo, obviamente que el área pasó de 50.000 hectáreas a 500.000 con la aplicación de la entrada en vigencia de los planes de uso de suelo. Eso es clarísimo. Ahora, yo creo que hoy, si la ley o el decreto que reglamenta el plan de uso de suelos se dejara de controlar, pongámosle, yo creo que la mayoría seguirían usando los cultivos de cobertura. De repente hay alguna empresa que esté muy complicada económicamente y que por razones financieras pueda tomar una decisión que técnicamente es mala, y creo que hay un consenso clarísimo de que es mala. Fuera de esos casos, que claro, después de este año, te diría, son muchas empresas que están financieramente horribles, pero en un año normal yo te diría que la enorme mayoría continuaría haciendo los cultivos de cobertura, porque es económicamente además beneficioso a corto plazo, en meses. Y si me ocurre otra pregunta para ti, Sandro, si tienen estudiado la relación entre el peso del rolo que tú mostrabas, que estaban usando en tu campo, y en relación a la materia seca producida, si hay algún ajuste en ese sentido que influya en una mayor eficiencia de secado de ese cultivo. No, en realidad lo que tenés que lograr es 2,5 kilos por centímetro cuadrado de presión sobre la primera capa del cultivo de cobertura. Lo importante del rolado fundamentalmente es que vos armás una alfombra biológica, y al armar esa alfombra biológica detenés el crecimiento de las malezas, retardás el crecimiento de las malezas, y como vos ponés en ventaja el cultivo que sembrás con una cuchilla turbo, el cultivo le saca ventaja de arrancada. Entonces, por una cuestión de competencia, logra el control. Pero nosotros hemos diseñado este rolo fundamentalmente
para lograr ancho de trabajo. En la Argentina hay unos rolos que son picadores de rastrojo que tienen cuchillas. Yo la primera experiencia la hicimos con ese rolo y el prototipo que hicimos, que el prototipo tenía de ancho, ayúdame Fer, ¿cuánto tenía el prototipo que hicimos? 2 metros. 2 metros de ancho. Y ahí empezamos a diseñarlo y nos llevó 3 años poderlo poner a punto y ponerlo en el mercado. Y hoy por hoy ya nos están pidiendo que le hagamos reformas, que le pongamos cuchillas. Han tenido pedidos para utilizarlo en viñedos también, para poder controlar malezas y poder controlar cultivos de cobertura en viñedos. De hecho, yo creo que es una técnica muy interesante. Si yo te cuento la historia era así: no teníamos la capacidad financiera para sembrar las 1000 hectáreas de soja, teníamos que tratar de bajar la cantidad de plata que teníamos que usar. Teníamos $52.000 para sembrarlo, y con la aparición de las malezas resistentes a nosotros en la Argentina nos cuesta, bueno, lo que yo les mostré, $120, $130 de herbicida. Entonces me aferré yo a esa tecnología hace 3 años para ver si con los $50.000 que tenía para comprar herbicida podía sembrar la soja, y realmente me sobró algo de plata ese año. Entonces cuando me dije, pucha, me sobró dinero y a su vez no golpeo el medio ambiente y gasto menos herbicida, y es una tecnología que produce sumatorias al año siguiente, así que la empezamos a usar. Muchas gracias a los tres. Hacemos un pequeño cortecito de 10 minutos y volvemos con el segundo bloque.